Excelente, excelente. Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a nuestro club de lectura, donde estamos iniciando una nueva temporada y estamos leyendo el libro El poder de la hora. Hemos iniciado hace 2 días con el prefacio, el prólogo, la introducción y también una parte del capítulo 1. Este libro lo hemos elegido en base a los votos que han tenido en la comunidad y sobre todo porque nos conecta mucho con el libro que leímos anteriormente, que era el libro de la autora Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que era un libro que nos estaba guiando por cómo controlar, gestionar nuestra mente. El poder de la hora tiene un significado muy importante porque está muy relacionado con ello, pero con un matiz totalmente diferente. Este libro fue escrito por Eckhart Tolle. Él es un maestro y maestro escritor espiritual y es precisamente que nos comparte con un estilo de comunicación y de escritura muy de preguntas y respuestas acerca de toda la información. Este libro es un bestseller mundial, ya lo hemos ido conociendo, y hemos avanzado en la lectura hasta el día de ayer unos puntos claves. El primero es la ilusión del yo que sufre. Con esto hemos aprendido que el sufrimiento viene de una parte de nuestra mente, ese yo mismo que el autor mismo tuvo que reencontrar cuando estuvo en esa época de depresión y que nosotros con el verdadero yo pues a veces no podemos vivir, estamos como que cansados y nos damos cuenta de que esos pensamientos son personajes que estamos creando con nuestra mente de forma errónea, perdiendo la conexión con la esencia real. Además también, el día de ayer hemos podido tener otro punto clave, que el ahora transforma la realidad. Nos cuesta mucho vivir en el ahora, es cierto, pero no es imposible. Cuando nosotros como seres humanos soltemos la identificación con nuestra mente que para sufriendo por vivir o mucho en el pasado o mucho en el futuro, se va a revelar ante nosotros un ambiente, un espacio más fresco. Porque el ser se siente cuando toda tu atención está completa e intensamente con todas tus fuerzas y tus energías en el ahora. Y aquí es importante que nos hagamos una pregunta. ¿Estoy viendo el mundo con ojos de presente o los estoy viendo a través del filtro de mi pasado? Llevémonos esta pregunta para el fin de semana y aprovechemos en un momento de introspección en poder responderla. Y mucho mejor, anotemos la respuesta en nuestro journal, en nuestra libreta, en nuestro cuaderno, nuestro diario personal. ¿Estoy viendo el mundo con los ojos del presente o lo estoy viendo todavía con ese filtro del pasado? Y otro punto importante que el día de ayer conversamos con la lectura fue que todos, absolutamente, tenemos una inmensa riqueza dentro, que el autor y el libro denominan iluminación. Y la iluminación no es un logro sobrenatural o sobrehumano que solamente ciertas personas puedan alcanzar, no. La iluminación es tu estado natural. Con una historia que leímos ayer dentro de la lectura, el autor nos dice que eres como un mendigo sentado sobre una caja de oro. Tú ya tienes la alegría radiante del ser y tienes la paz dentro de ti. Entonces aquí la pregunta es, si ya tengo el tesoro, ¿qué estoy buscando afuera que me distrae del tesoro que llevo dentro? Estas son preguntas importantes y reflexivas que necesitamos poder analizar, porque eso nos va a llevar también a ese camino de iluminación que todos podemos alcanzar. Nuevamente le doy la bienvenida a nuestro club de lectura, donde estamos leyendo el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. Y antes de iniciar con la lectura, unas recomendaciones que también he compartido con ustedes en la guía de lectura. Recordemos que esta lectura hay que hacerlo de manera lenta, lenta y meditativa. ¿Por qué? Porque después de cada párrafo siempre es importante que nos detengamos. Si vemos una frase poderosa, una frase que nos llame la atención, hagamos una pausa y reflexionemos en lo que hemos leído. E inclusive, si quieren ir más allá, cierren el libro, quédense en silencio un momento y eso permite que lo que ustedes acaban de leer lo puedan analizar con mayor profundidad. Seamos muy observadores, muy curiosos con cada parte del texto que estemos leyendo. No solamente con este libro, con cualquier texto nuevo, pero sobre todo con este libro. Porque a veces buscamos entender rápidamente lo que estamos leyendo. No busquen entender el concepto de la hora, sino que dejen la mente pensante y traten de sentir la verdad con lo que dice su interior.
Así que mientras vayamos escuchando la lectura, seamos conscientes de qué pensamientos van surgiendo también en nuestra mente. Eso va a ser muy importante para poder absorber mucho más los conocimientos de la lectura de hoy. Ya conocen la dinámica de nuestro club de lectura, chicas, poder leer un fragmento del texto cada día hasta cerrar el libro. El día de ayer hemos iniciado con el capítulo 1 del libro, que se titula Usted no es su mente. Nos quedamos muy al inicio, vamos a continuar ahora en la página 24 del libro virtual, resolviendo el concepto. Comencemos. Nota. La mente es un instrumento mágico si se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente, usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles como la mayoría de personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted esté usando su mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés en ninguna de estas dos cosas. Déjeme preguntarle algo. ¿Puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar de su mente? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo, excepto quizá un momento. Entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto le permite observar esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar, liberarse de su mente. ¿Qué quiere decir usted exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo deriven a un psiquiatra. El hecho es que, de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener. Los monólogos o los diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta,
especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso, si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como el escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así, usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado. Usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es lo que yo llamo observar al que piensa, que es otra forma de decir, escucha la voz de su cabeza, esté allí como si fuese un testigo. Entonces aquí tenemos el primer concepto clave. ¿Qué significa observar al que piensa? Es que escuchemos la voz de nuestra cabeza. Que estemos presentes como si fuésemos un testigo de las voces que están dando vueltas. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente. Es decir, no juzgue. No juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Lo repito. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz, por un lado, y por el otro, estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento. Surge más allá de la mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye al pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio, las brechas serán cortas, unos segundos tal vez,
pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo del ser. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. No es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente, simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia la hora. Dirigiendo el foco de su atención hacia la hora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esta frase es precisa. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Y podemos hacer el ejercicio aprovechando que estamos en la lectura y siendo conscientes de cada palabra y cada oración que estamos leyendo hoy. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esta forma usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria, usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente. O cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad. Quiere decir, el sonido, el tacto del agua, el movimiento de sus manos,
el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba a su automóvil después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe al flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. Hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica: el grado de paz que siente interiormente. Aquí también tenemos un ejercicio de mindfulness, de presencia, con cosas cotidianas: lavarnos las manos, peinarnos, cepillarnos los dientes, caminar a una tienda, manejar, entre otros. Tomemos mucha atención a cada pequeña cosa de lo que estamos haciendo. Como lo dice el libro, de repente si nos estamos peinando, sintamos la textura del cabello, sintamos el olor, sintamos la temperatura. Cuando cojamos el peine, sintamos de qué material es. Respiremos. Así sea algo simple de nuestro día a día, hagámoslo con bastante conciencia. ¿Y cómo vamos a medir que estamos yendo bien en esta actividad de estar en el presente? Por el grado de paz que sintamos. Ya hemos conversado en libros anteriores como Dejar de ser tú, por ejemplo, el poder de los estados de flow. Concentrarnos tanto en lo que hacemos que hasta perdamos la noción del tiempo. Continuemos. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este: aprenda a dejar de identificarse con su mente. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Crear una brecha en el fluir de la mente. ¿Qué quiere decir? Cuando comience los pensamientos uno tras otros, eso es el fluir de la mente, creemos una brecha. Una brecha es cortarlo, separarlo. Y cada vez que esa separación sea más larga, de más tiempo, como nos viene explicando el texto, la conciencia se va a hacer más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría entre las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que en el sentido usted mismo no depende de él. Justo el día de ayer compartía con ustedes este pequeño truco como estrategia de reírte. Ríete de tu pensamiento y háblale, obsérvalo de fuera, como si estuvieras presenciando la travesura de un niño. Eso hace que la mente no se tome tan en serio los pensamientos erróneos que a veces llegan. Practiquemos esto con cada vez más frecuencia para ver cómo nos va. Ahora vamos a leer la iluminación, elevarse por encima del pensamiento. Y acá hay una pregunta importante. Para sobrevivir en este mundo, ¿no es esencial el pensamiento? Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termina la tarea, hay que dejarla de lado. ¿Cómo se usa ahora? Yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es solo pensamiento repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, gran parte de él es también perjudicial. Miren cómo es estadística tan alta. El 80 o el 90% de los pensamientos a veces son inútiles e incluso perjudiciales. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Y qué es lo que caracteriza una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece que es más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer. Placer que invariablemente se convierte en dolor. Así es una adicción a cualquier tema, adicción a alguna bebida, algún momento, algún dolor, etcétera. Otra pregunta, ¿por qué habríamos de ser adictos al pensamiento?
porque usted está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente. Entonces, ¿por qué estamos adictos al pensamiento? Porque estamos identificados con ese pensamiento que se repite. ¿Por qué cree que dejaría de ser si dejara de pensar? Qué interesante esa parte. A veces nos hemos preguntado, cuando hemos hablado en el libro anterior, cómo hacer que te pasen cosas buenas, sobre cómo lidiar con personas tóxicas y herramientas que nos daba el libro, entre otras lecturas, para poder sobrellevar eso. Pero siempre surgía una pregunta: ¿por qué se comportarán así? ¿Por qué serán así? Y aquí también el libro nos da una respuesta: porque son adictos a sus pensamientos. Personas que son tóxicas, personas que viven en el victimismo, personas que son muy negativas. Son adictas a ese pensamiento porque se identifica con él. ¿Y por qué? El libro dice, porque ellos creen que si dejaran de pensar en eso, dejarían de ser. Miren qué interesante, tanta la identificación que ya se transforman en ese ser. Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal, el ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado o el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que en su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo, porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice, un día, cuando esto, aquello o lo demás allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz y en paz. Incluso, cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado. O reduce el presente a un medio para lograr un fin. Reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. Usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don de pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalles sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita al pensamiento.
La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo, cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril rápidamente, insensato, destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es en lo que es buena, pero no creativa en absoluto. Recoger, almacenar y analizar información. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Qué interesante este punto. Es probable que ustedes también lo hayan experimentado. Hacemos una pequeña pausa aquí para remarcar este punto, donde nos indica que los artistas verdaderos, sepan o no, siempre que han creado algo, lo han hecho desde su lugar de no mente. Entonces recordemos alguna actividad no necesariamente artística, algo que nos haya salido realmente bien. En ese momento es probable que nos haya salido tan bien, que nuestra creatividad se haya explayado, porque estábamos en nuestro lugar de no mente. Quiere decir que se puede trabajar con bastante práctica, así como los grandes artistas, matemáticos, eminencias en el mundo. Continuemos. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra o el de su propio cuerpo, fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide 1/1000 de pulgada que contener instrucciones en su ADN que llenarían 1000 libros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y que pocos conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces le sirve a algo más grande que a ella misma. Ahora leamos la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. ¿Y las emociones? Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente.
La respuesta del autor es: la mente en la forma en que uso la palabra no es solamente el pensamiento. La mente no es solamente el pensamiento. Incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en el que se encuentran la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir, un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera. El cuerpo se alista para luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga. Y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento y a menudo solo observando sus emociones puede hacerlos consciente. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, con sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. Sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico. Voy a repetir esta parte. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de sus emociones, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Esto ya lo habíamos leído en libros anteriores, que las emociones se somatizan en el cuerpo. Si nosotros evitamos sentir alguna emoción, el cuerpo la va a manifestar en algún momento. Si reprimimos odio, cólera, frustración, el cuerpo se va a manifestar con un problema o síntoma físico. Continuemos. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva dentro mucha ira, sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidad de ser atacada, verbal o incluso físicamente, por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde adentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Aquí hay otra pregunta para el autor. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice que no, mientras la emoción dice que sí, o al contrario. La respuesta del autor. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien, siéntala. Siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira y la emoción será la verdad. Si hay un conflicto entre tu emoción y entre tu pensamiento, el pensamiento será la mentira
y la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos su actividad mental inconsciente, pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción. Y esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento, como describí anteriormente. La única diferencia es que, mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico. Por lo tanto, se siente primariamente en el cuerpo. La emoción se siente en el cuerpo y el pensamiento da vueltas en la mente. Entonces, usted puede permitir que la emoción esté allí, sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. ¿Observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos? Sí. Convierta en un hábito preguntarse a sí mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? ¿Qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta, pero no analice, simplemente observe. Observa qué pasa dentro de ti en este momento. No analices, observa. Enfoque su atención en el interior. Sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior en su cuerpo. Es la puerta de entrada al ser. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado. Y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en usted. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo se crea un vínculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente pensamiento y emoción. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo, en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento y así sucesivamente. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, chicas, página 33 del libro virtual. He procurado leer el texto de una forma lenta y pausada porque hay algunas frases que tienen bastante información que es importante concientizar. Inclusive, como les comentaba al inicio de la lectura, cuando ustedes lean el libro a solas, cuando lo vuelvan a leer, aparte de encontrar un significado distinto al primero que encuentren en una primera lectura, es importante que cada cierto fragmento que a ustedes les parezca potente o revelador, hagan una pausa. Incluso cierren el libro y sientan qué es lo que está pasando en su pensamiento, en su ser. Y eso les va a permitir ir también conectando
con cada parte del texto. Han habido conceptos muy nuevos, algunos también que hemos repasado, inclusive en otro libro, y eso también nos permite reforzar los conceptos, los pensamientos que hemos venido nosotros aprendiendo. Voy a terminar la grabación de la sesión del día de hoy para poder conversar un poco nosotras y ver cuáles son los puntos que más han llamado nuestra atención. Sobre todo, cómo los podemos aplicar ya inmediatamente en nuestra vida diaria.